Comenzamos ya con los temas de la noche. En tanto no se apruebe la reforma educativa propuesta por Andrés Manuel López Obrador, sigue vigente la aprobada en el 2013. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, se opone, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, hoy urgió a su aprobación, mientras que el Baster Gordillo mueve los hilos para interferir en lo que llamó reformita. Andrés Manuel López Obrador ha insistido en el diálogo y el acuerdo, pero si no se logra, advierte que meterá reversa su iniciativa. ¿Se puede? ¿Cuáles serían los efectos? ¿Regresar al 2013? Veamos el contexto. Mientras la CENTE rechaza a la nueva reforma educativa y el Baster Gordillo la descalifica, el presidente López Obrador advirtió que de no conseguirse un acuerdo propondrá cancelarla. Sin embargo, diputados de oposición han señalado que el mandatario no puede abrogar su iniciativa ya aprobada en comisiones y que solo el legislativo puede hacerlo mediante una nueva reforma. Desde hace al menos 3 semanas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha bloqueado la aprobación de la reforma que, según el mandatario, busca abrogar una reforma ordenada desde el extranjero para desprestigiar al magisterio y no para mejorar la calidad de la enseñanza. Para la CENTE, la propuesta de López Obrador es una simulación, aunque también aclaró que busca que se apruebe en el actual periodo ordinario de sesiones, por lo que no romperán el diálogo. Por su parte, Gordillo busca recuperar el control del CENTE para luchar contra la reforma que, según ella, será la misma gata pero revolcada. Gordillo calificó la propuesta de reformita y criticó la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y dijo que el CENTE debe opinar sobre la materia de trabajo. El punto más polémico de la reforma aprobada en 2013 fue el establecimiento de un servicio profesional docente y un sistema de evaluación a profesores considerado punitivo por López Obrador. Gordillo criticó la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, creado a propuesta del CENTE, no para evaluar a los maestros, dijo, sino para medir cómo se utilizaba el presupuesto. Además, lamentó que en la iniciativa de López Obrador, el sindicato no pueda participar en los mecanismos para la entrega de plazas. López Obrador, por su parte, aseguró que la reforma busca acabar con la corrupción y los maestros aviadores, por lo que serán censados y la federación controlará la nómina. Ya no hay sindicatos predilectos del gobierno, ni partidos predilectos, ni grupos de intereses creados predilectos. Punto y contrapunto. El primer tema a discutir esta noche de miércoles y hoy nos acompaña Laura Reynoso. Viviana Saavedra, ella es feminista de izquierda y educadora. ¿Cómo estás? Experta en ese tema que vamos a empezar debatiendo. ¿Cómo estás, Vivi? Muy bien, muchas gracias, Genaro. Alfredo Lecona, activista y analista, ya lo conoces todos los lunes y miércoles. Por acá lo tenemos. Hola, buenas noches a todas. Lisa Sánchez, igualmente directora general de México Unido contra la Delincuencia, también panelista de lunes y miércoles. Contigo, el presidente López Obrador ya ha dicho en varias ocasiones que él quisiera que hubiese una nueva reforma, él la puso a discusión, se está discutiendo en el Congreso de la Unión, pero también ya advirtió que si de plano no pasa, va a regresar antes. ¿Realmente puede hacer esto? Había algunos diputadas de oposición como Marta Tagle que le recordaron que fue una reforma educativa, que fue una reforma, constitucional y que tendrían que tener prácticamente todos los requisitos para ello, entre otros 2/3 en el Senado y que sería prácticamente imposible. ¿Cómo lo ves? Bueno, para empezar, el planteamiento que ya el planteamiento que hay por parte del presidente es muy explícito respecto a regresar el proceso educativo o poner en el centro el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y digamos, eliminar el planteamiento de una reforma laboral, que en realidad fue lo que impulsó el presidente Peña Nieto. Está muy interesante, es muy amplio, ¿no? Todo retomar el papel central que tienen, por ejemplo, maestras y maestros en el proceso, atender las condiciones contextuales en las que se desarrolla y dejar de recargar en las espaldas de las personas docentes todo el rezago que hay, ¿no? Que es sistémico, ¿no? Por ejemplo, el que haya 5 millones de personas con rezago escolar, no sé, que el 50% de jóvenes que deberían de estar en educación media superior no lo están. Entonces, esto se desahogara, pues está en el centro, pues el futuro del país, el futuro, el desarrollo de las juventudes, el desarrollo... A ver, Vivi, deja poner unas cosas en contexto, porque en efecto, quienes empujaron esta reforma educativa decían que la educación iba a mejorar, ¿no? Y yo fui parte de un colectivo que así lo puso.
6 años después, o sí, 5 años después de la reforma educativa, de que entrara en vigor también y demás, lo cierto es que hoy en día los indicadores en México educativos están por los suelos. No han mejorado casi absolutamente nada o en nada. Claro, claro. Si nos comparamos con los restos de países de la OCDE, estamos igual o peor que con la reforma. Una de las obsesiones de los colectivos que empujaron la reforma educativa era la maestra Elbaster Gordillo, quien fue presionada metida a la cárcel por el presidente Peña Nieto, ya salió de prisión y ahora está aparentemente rompiendo con el presidente López Obrador y diciéndole, no me gusta tu reformita. El papel del Baster otra vez es fundamental y el presidente López Obrador no tiene todavía los acuerdos necesarios legislativos para dar marcha atrás, sí para destruir la reforma educativa de Peña Nieto, pero no para aprobar la nueva. ¿Qué va a pasar? Pues es que es un proceso que se tiene que desahogar, o sea, en términos estrictos, o sea, la política es justamente el ponernos de acuerdo a partir de la razón y entonces se tiene que desplegar eso, o sea, esto se tiene que desatorar, es necesario que los actores, el legislativo, que el sindicato, que la coordinadora, o sea, sí pongan atención en cuál es la prioridad, o sea, en efecto, la reforma peñanietista no funcionó. No mejoró funcionó. nada. No, nada, en lo absoluto. A lo mejor más de un censo, ¿no? Ahora sí sabemos cuántos hay. A ver. No, pero en lo absoluto, o sea, están los datos, pues, menos del 4% de la población concluye la licenciatura, ¿no? O sea, es que las pruebas PISA no han sido mejor. Yo creo que tiene que ver también con la implementación de un nuevo modelo educativo. Lo que se sabe de las reformas educativas en lo general es que no es un tema de resultado al corto plazo. Coincido en que que se trató de una reforma muy centrada en el tema laboral, pero sí apenas en esta administración se va a empezar a implementar el nuevo modelo educativo, ¿no? Que eso va a tener resultados, pues no sabemos. Como sabemos, cuando se hace una inversión en educación, hay temas que se ven a largo plazo. Pero a mí hay dos temas que me preocupan mucho sobre la situación en la materia, que es, uno, cada vez que vemos a la CENTE marchar aquí en la Ciudad de México, cada maestro es un salón de clases entero en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, que no tienen clases al menos 2 días en lo que se ausenta el maestro de que viene para la Ciudad de México, se manifiesta y regresa. Y ahí es donde está el tema central de la reforma, de los debates, ¿no? La ausencia de maestros en las aulas, por un lado, y por otro es el tema de, digamos, políticamente lo que representa para el presidente, ¿no? Este es un grupo político que al final de cuentas lo apoyó y que es ahora de esos grupos, la CENTE, que no está de acuerdo o sea, que no sienten que el presidente les esté cumpliendo a lo que sucedió en campaña. Y para el presidente lo pone en una situación compleja, más allá del tema del Baster, porque a mí me parece que centralmente es la CENTE en este momento. Ahorita el Baster está tratando de montarse esa ola para recuperar a el CENTE, que es la diferencia normal, pero a mí lo que me preocupa es, y es interesante para la oposición, es cómo el presidente sí cede en temas cuando es movilización en las calles, ¿no? Cuando hay una llamada de que pues no es posible que el Congreso no pueda sesionar porque un grupo de personas no lo dejan entrar y no nada más están legislando sobre ese tema. Entonces, y la opción que había planteado Porfirio Muñoz Ledo de que el Congreso sesionara en otro lado y que el presidente dice no lo voy a permitir, bueno, ¿dónde está otra vez la división de poderes? Creo que aquí hay un tema interesante que preocupa al menos la oposición, eso es lo que ha dicho, que es la pérdida de la autonomía constitucional del órgano evaluador. O sea, esta reforma, esto que sí entrega la nueva reforma a la CENTE, que con eso cumple el presidente un poco parte de su acuerdo, que es el órgano evaluador regresa a la SEP, pero entonces este es el primer ejercicio en el que ya vemos de manera muy clara como un desmantelamiento de un órgano constitucional autónomo. Y ese precedente legislativo es interesante. ¿Por qué? ¿Qué significa para la oposición y para otros órganos constitucionales? Y por el momento hasta ahí lo dejo. Alfredo Lecona, ¿tienes otro punto a punto? Sí, varias cosas. Bueno, yo de entrada prefiero 1000 veces que ver lo que estamos viendo o que el tema incluso se esté dirimiendo o las presiones estén en la calle a un congreso como el de 2013, que se ve y que se encierra el centro Banamex a aprobar en lo oscurito y con un dejo de malestar que perduró mucho tiempo. Yo prefiero siempre que se esté privilegiando el diálogo a la represión. Decía Laura que cada maestro que vemos en las calles es un maestro o un aula entera sin clases, pues sí, también cada maestro que muere en una represión o cada maestro que es reprimido es no solamente la ausencia en aulas, no solamente niños sin tener clases, sino un efecto de represión social.
No, bueno, Nochixtlán. O sea, no nos hagamos. Nochixtlán, a mí se me la hace que sí represión es que hubo en torno a la combinar reforma peras de y 2003. manzanas, o sea, en ese sentido. Me parece, o sea, No, yo el punto entiendo en la donde coyuntura. estoy, o sea, veníamos de un gobierno represor, o sea, sin duda, que no respetaba la Me parece protesta una social. exageración. No, era un gobierno represor. O sea, ahí están los informes, ahí está todo lo que sucedió, sobre todo en el caso Nochixtlán, algo que todavía no se resuelve, que habrá una comisión de la verdad, aparentemente, pero yo prefiero el ambiente que hoy se vive, pero sí todo tiene un límite. O sea, ahí tampoco puedo estar de acuerdo con algo que ya no estamos entendiendo. Creo que la opinión pública ya no está entendiendo sustancialmente cuáles son los puntos que se están negociando. No, creo que el conflicto se entiende bien. Yo difiero también un poco con lo que decía Genaro de que Elba rompió con AMLO. Yo ahí sí estoy de acuerdo con Laura. Más bien creo que se supo montar. Es una hipótesis que está Sí. por ahí por todos lados. Pero le dijo no la Zapatero pongo a yo. sus zapatos, no tengo ni Perdón, idea. la hipótesis que pone, Sí, pone sí. Genaro sobre una ruptura de Elba con AMLO, más bien yo creo que le conviene hacerlo en este momento, justo cuando se trabó todo, porque Y que un ya mes quiere atrás, volver. exactamente, un Y mes que ya atrás quiere no volver. estaba haciendo esto y ahora quiere ser personaje central cuando parece que el barco ya va a la deriva. Y también romper también con un poquito de los mitos de lo que puede hacer Andrés Manuel y lo que no puede hacer Andrés Manuel. Aunque él diga que va a echar para atrás entonces la reforma y que se van a echar las cosas para antes de 2013, sencillamente no puede por decreto. Como bien decían, es una reforma constitucional, se necesita la mayoría calificada de ambas cámaras y de la aprobación de los estados para que esto pudiera ser posible. Y mientras estamos en un juego que yo ya realmente no entiendo, escuché el lunes, me parece, al vocero de la sección 22 con Azucena Oresti en radio, decir que para ellos está bien regresar las cosas al estado previo de la reforma de Peña Nieto. Claro, es un tema de control de plazos. Y que empezáramos de ceros. Entonces, aparentemente todo va yendo hacia allá y ausencia sí hay de diálogo de personajes con más vivos. A ver, antes de escuchar a Lisa, hay que dar un contrapunto a mi Sí, tía Vivi. a mí me parece, por ejemplo, esto del control de plazas es, híjole, creer acá que el sindicato mágicamente tenía el control de las No, no plazas lo digo así. sin que se auspiciara gubernamentalmente. O sea, no hay una plaza que no fuera autorizada por la Secretaría de Hacienda. Y ahí hay un cambio sustancial, ¿eh? No está gobernando Peña Nieto y no está gobernando Calderón. O sea, hay un planteamiento muy claro de modificación en este sentido. Bueno, está el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, ¿no? Con un consejo técnico donde se plantea que no está muy claro cómo queda el Consejo Ciudadano. Que las personas que están frente a grupo, porque aparte el diseño de la reforma no es de gente que esté frente a grupo, ¿eh? Sí, Y eso es en eso totalmente coincido. irresponsable, Totalmente de ¿no? acuerdo. Totalmente instrumental el tratar a las personas que ejercen la docencia como si fueran solamente medios y no como fines en sí mismos porque son personas, es algo poco ético. Y en ese sentido, el que podamos poner un freno y hacer una revisión respecto a esto es fundamental. Y entonces yo sí quiero decir, sí, había venta de plazas, pero con connivencia totalmente gubernamental, ¿no? Entonces hay una diferencia sustancial. De acuerdo. Sustancial. A ver, Lisa. No, yo veo nada más dos cosas. La primera es el conflicto político entre los distintos actores que, como ya decía Lecona, hoy cada quien está negociando su postura, Por su supuesto. visión de futuro y su lugar o su posición relativa en el ecosistema del poder, ¿no? Por un lado, una coordinadora que quiere aumentar su influencia relativa sobre el tamaño de un sindicato que en sí mismo es bastante grande y un sindicato que verá renovada su dirigencia con un personaje histórico que sale de la cárcel, se reinserta en la vida política nuevamente, que no esconde sus ambiciones y que tendrá que dirimir ahí también en manos de quién queda y cómo compone o termina de descomponer su Así relación es. con la coordinadora, ¿no? Entonces nuestro primer rompecabezas es CENTE versus CENTE, ¿no? Sindicato versus Así coordinadora es. y los equilibrios de poder ahí mismo, en donde también hay que decirlo, pues muchas veces se llevan de las patas las causas muy legítimas del magisterio, de las maestras y de los Así maestros, es. por considerarse Así y es. asumirse un grupo de poder. Me parece bien que prevalezca el diálogo, me parece que se escuchen todas y todos. Lo que no creo es que las reformas deban estar presas nada más de
los tiempos Así es. de ese conflicto político, ¿no? Estoy de Porque al acuerdo. final del día pues hay que tomar decisiones y esas decisiones se tienen que tomar viendo el bosque y no el árbol, y en el bosque entran las niñas, los niños, la infraestructura en las escuelas, el modelo educativo, los institutos con o sin autonomía constitucional, el ejercicio de los recursos, el número de plazas, etcétera. Claro. Y por el otro lado estamos discutiendo los contenidos de la reforma, ¿no? En ese primer pleito político no solo está el tema de cómo se dirimen los juegos de poder, los juegos de tronos entre la CENTE y el CENTE, sino también la relación que el presidente está decidiendo entablar con ambos bandos, ¿no? Donde pues hay un enfrentamiento y es muy interesante ver a Andrés Manuel decirle, si no se suben, viene de regreso contra lo que ustedes históricamente se postularon. A mí me parece que es una bravuconada de Andrés, como lo hemos visto con otros temas, ¿no? O sea, él controla los mensajes políticos y manda las amenazas que quiere mandar para que las cosas salgan como él quiere que salgan. Ahora, en términos de los contenidos de la reforma, a mí sí me parece muy importante que, si bien los profesores no deben ser nada más el instrumento y tienen que ser un fin en por sí mismos supuesto. para integrarlos a todo esto, pues sí empieza a salir evidencia bien interesante, y tú lo decías, Genaro, no sobreconcentremos el debate en la reforma educativa en el sindicalismo, que si bien tiene un componente Así bien es. interesante, es Así es. simple y sencillamente veamos de fondo el modelo educativo, cuál ha sido el modelo de gestión de las escuelas, cuál ha Así sido el modelo de educación, de escritura de libros de texto, de utilización de la tecnología, de integración de los padres y madres de familia, la comunidad escolar, etcétera, etcétera, que tendríamos que estar pensando. Y ahí pues simple y sencillamente compartir con ustedes el último hallazgo que yo hice leyendo sobre el tema, que yo confieso que sé muy poco sobre el tema. Pues es un estudio que está saliendo ahorita justamente en un journal de economía de las relaciones laborales, en donde se empiezan a presentar los primeros resultados favorables, que dicen que los niños tienden a aprender más y más rápido, al menos en competencias de lectoescritura y matemáticas, cuando sus profesores sí tienen un proceso de formación, ojo, no solo el reclutamiento, el Así concurso de oposición por mérito profesional, sino un proceso de formación, y son seleccionados sobre la base del mérito para poder transmitir de mejor manera los conocimientos. Todos en esta mesa, creo yo, hemos tenido profesores que tienen todos los títulos en la pared, pero son malísimos para transmitir ideas, ¿no? O son malísimos en el proceso pedagógico, o ejercen una pedagogía del terror que no necesariamente ahí, beneficia a a mí me los parece importante, Alicia, nada más Rapidísimo, porque decir. ya nos volamos el tiempo de este bloque. En el dictamen viene proceso de selección en lugar de concurso de oposición, y esa es una parte que preocupa a la oposición. ahí deberíamos porque estar. puede ser, va a ser tómbola, sorteo, pase, y ahí es donde está el quid del debate, yo creo, en ese momento, justo en el punto que decías. Bueno, vamos a hacer una pausa. Evidentemente nos acaba el tema de la reforma educativa. Vamos a retomarlo pues, regresando de vacaciones, porque nos vamos de vacaciones pronto, pero el debate seguirá. Vamos a una pausa. Regresando, Naciones Unidas dará asesoría al gobierno para la Guardia Nacional, al menos eso dicen. Regresamos con este punto a punto y contrapunto.